Muy buenas tardes, un placer saludarles a todos ustedes hoy 21 de marzo del 2025 en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica en nuestro diplomado virtual de neuropsicopedagogía en la primera infancia. Agradeciendo a todos ustedes su presencia aquí para seguir con nuestras actividades. Hola Gloria, un saludo para ti, aprovechando. Mañana iniciamos a las 8 de la mañana, hora Colombia. Tempranito estaremos allí. De todos modos, esta noche lo vamos a ir recordando antes de despedirnos, con mucho gusto. En el marco del Día Internacional del Día Mundial para conmemorar el síndrome de Down, nuestro diplomado, ya que los días de formación están enmarcados en esta celebración, pues vamos hoy a colocar como parte de nuestros temas de formativos la discapacidad intelectual. Por tanto, hoy vamos a dedicarnos a conversar acerca de este valioso tema que es la discapacidad intelectual y entre ellas, entre una de las causas de la discapacidad intelectual, hoy vamos a hablar entonces de el síndrome de Down. Para recordar pues a todas las personas que tienen esta condición, que no es una enfermedad, es una condición en la cual se considera un trastorno del neurodesarrollo, pero que está englobado en lo que son las alteraciones generales y globales del desarrollo, no en alteraciones específicas. Entonces hoy pues vamos a recordar, todos los días recordamos a las personas con síndrome de Down, especialmente a las familias que tienen en su hogar personas que tienen esta condición, en donde pues ya después de tantos años, pues pues la inclusión es la única forma y es el único camino que tenemos para las personas con discapacidad intelectual. No hay barreras que ellos no puedan derrumbar. Las barreras son mentales y son de las personas neurotípicas que no comprenden las potencialidades de nuestras personas con síndrome de Down y no niños solamente. Niños, niñas, adolescentes y adultos. Vamos a comenzar para recordar a las mamás en donde les traigo del canal YouTube La Vanguardia un grupo de 50 madres de niños y niñas con síndrome de Down que creó un video estilo carpool karaoke, que es el karaoke en coche o en vehículo, para despertar la conciencia de la gente sobre niños con un cromosoma adicional. Y estas 50 madres forman parte del grupo de Facebook de Designer Gene y tienen en común que todas tienen niños y niñas con síndrome de Down. Así que para la filmación se inspiraron en una canción de Katy Perry, eh, en la cual vamos a escuchar y lo filmaron bajo el formato de lengua de señas. Vamos entonces a disfrutarlo eh, para que pues tengamos esta conmemoración. Yo he conmemorado hoy todo el día porque también estuve compartiendo con fundaciones relacionadas con las personas con discapacidad intelectual y fue un día bastante especial las celebraciones que tuvimos hoy y seguimos con ustedes. Que disfruten el video y ya regresamos. Bien, entonces estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado del canal YouTube La Vanguardia, donde pues mamás que forman parte de un grupo organizado que se llama Designer Gyms, hicieron este karaoke, que es un karaoke en coche, y están enviando pues un mensaje en lengua de señas, muy importante para concientizar. Y todas, fíjense que todas las mamás que están allí tienen más de un hijo con síndrome de Down. Entonces, vamos
a empezar a colocar esta sensibilización. Y para ello vamos a colocar otro video para, ya luego vamos a comenzar con nuestra parte teórica de lo que sería la discapacidad cognitiva, para que escuchemos de las familias lo que significa tener un miembro con síndrome de Down. Para ello, vamos a escuchar el canal YouTube del Colegio Cambrils, del Día Mundial de Síndrome de Down, que es un colegio de educación especial para que presenta pues los testimonios de familias en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Y con esto cerramos entonces el segmento de sensibilización para luego darle paso a otra estrategia que es un corto animado de Descubro un tesoro, soy Juan y tengo síndrome de Down. Bueno, iniciamos entonces con nuestra clase especial del Día Mundial del Síndrome de Down en nuestro diplomado de neuropsicopedagogía en la primera infancia, puesto que una de las dificultades que enfrentan los estudiantes y que en este campo de la neuropsicopedagogía es uno de los temas de interés en los cuales nos interesamos eh, para poder atender a estas personas, no solamente desde el punto de vista de lo cognitivo, sino también desde el punto de vista emocional, ¿no? Son personas, sobre todo para cuando hablamos de el trastorno del neurodesarrollo, que está clasificado como alteraciones del desarrollo intelectual, pues es un tipo de trastorno que como tal tiene como característica el que tenga un déficit global en todas las áreas. Entonces, para las personas que tienen discapacidad intelectual, no solamente es el área intelectual lo que tienen alterado, sino que también tienen alteraciones de índole psicomotriz, sensorial, del equilibrio, de la coordinación, del lenguaje, de la gestión de emociones. Entonces son varias áreas que están alteradas. Cuando hablamos del síndrome de Down, pues fíjese que ahí la campaña mundial del síndrome de Down está a base de calcetines, calcetines dispares, eh, porque una de las características del síndrome de Down es un cromosoma extra, que es el cromosoma 21. Entonces, pues en este sentido, ya hay investigaciones que ya tienen comprobado que no, que además de esta anomalía cromosómica, también existen otras anomalías cromosómicas que dan origen al síndrome de Down. Por eso tenemos varios tipos de síndrome de Down, que está relacionado es con la base genética de su aparición, donde la trisomía libre es el evento genético que cubre más del 90% de los casos, en donde la trisomía libre es cuando tenemos un cromosoma adicional. Pero eh, ahora se conocen otros tipos del síndrome de Down, porque hay por causalidades de una traslocación genética de cromosomas. Una traslocación es cuando un cromosoma se pega a otro. Entonces tenemos cromosomas pegados o traslocados, como por ejemplo el cromosoma 14-21, que es el más frecuente. También tenemos el 21-21, porque siempre son dos pares de cromosomas, autosomas. Y además de eso tenemos como el tercer origen el mosaicismo, que son cuando hay una línea celular anormal adicional. Conocer la etiología genética del autismo, la verdad es que nos ha dado respuestas en, en,
sobre todo en muchos ámbitos, porque en primera instancia, una persona que tenga el síndrome de Down por trisomía, pues ciertamente el diagnóstico puede ser tanto prenatal como postnatal. Cuando hay factores de riesgo o de antecedentes importantes que nos permiten hacer el diagnóstico. Sin embargo, el, cuando nos enfrentamos a una etiología distinta a la trisomía, como por ejemplo la translocación o el mosaicismo, vemos que hay facies del síndrome de Down que no son tan evidentes. Entonces el diagnóstico no se haría tan temprano, aunque hay mucha gente que lo cueste creer, los diagnósticos no son de inmediato que nacen, no se le ven las facies tanto. Eso se ve un poco después y buscando alteraciones a nivel de fenotipo. Entonces, es por eso que es importante estudiar sus características. La APA clasifica la discapacidad intelectual en tres tipos. La discapacidad intelectual propiamente dicha. También tenemos el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. Vamos a irlas conociendo pues, poco a poco. La discapacidad intelectual, tanto el diagnóstico como las conceptualizaciones, las vamos a ubicar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su edición número 5 y de igual manera en la guía de la discapacidad intelectual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, que es la AAEDD. Ambas sí, no se contradicen, puesto que están las conceptualizaciones de lo que es la discapacidad intelectual y se explica muy bien lo de las habilidades adaptativas, puesto que el retraso mental es un término que desde el 2010 al 2012 no se está utilizando. Entonces, ese término quedó proscrito, eliminado y rechazado de la comunidad científica. Ningún profesional que se respete y que esté actualizado utilizaría ese término para dirigirse a un alumno o a un paciente. Tampoco se le dice a las personas con síndrome de Down mongoloides, porque ese también es un término peyorativo que puede ser sensible a demandas, porque ya la comunidad científica desde hace muchos años lo eliminó. No se dicen rasgos mongoloides porque los mongoles son un grupo étnico en el mundo, así que los mongoles no tienen ningún tipo de perturbación mental ni de discapacidad. Así que por respeto a los pueblos y a los países, se elimina ese tipo de términos, incluyendo también otros términos peyorativos y discriminatorios, como por ejemplo las líneas de la mano, en el cual se hablaba, porque cuando yo estudiaba medicina hace más de 20 años, yo había leído eso y estudiamos eso, incluyendo cuando pasé el área de genética en pregrado, ya en posgrado ya no utilizábamos eso, pero se llamaba la línea del simio, porque en las palmas de los chimpancés no hay las líneas que tenemos nosotros que se llaman dermatoglifos. Entonces, los niños con síndrome de Down tienen un dermatoglifo distinto al de nosotros. Las líneas de la mano se llaman dermatoglifos. Entonces, ahora, desde estos cambios que se hicieron mucho, gracias a los defensores de derechos humanos y a las familias, se eliminan los términos línea simiana o línea del simio de las manos. Ahora se dice dermatoglifo del síndrome de Down. Em, Además de eso, pues las manifestaciones, sabemos pues que las personas con discapacidad intelectual no solamente tienen alteraciones que están relacionadas con la cognición para analizar, razonar, comprender o calcular o tener pensamiento abstracto,
sino que las personas con discapacidad intelectual no Down tienen también alteraciones del lenguaje, alteraciones de la percepción, de la concentración, de la memoria. A nivel de las emociones, pues son personas muy inmaduras, muy ingenuas, con pobre autocontrol y con un comportamiento impulsivo y a veces agresivo. Pero también puede destacárselos como ser muy tímidos y retraídos. Y eso pues trae muchos problemas porque son personas fácilmente influenciables, fácilmente manipulables. A nivel de la conducta, pues, o así como pueden ser tímidos o retraídos, también pueden tener comportamientos agresivos, destructivos y violentos, pero eso no es una característica como tal, se puede observar. A nivel de la coordinación, pues sí tienen dificultades importantes de equilibrio, de coordinación, pueden mostrar corporalmente cierta torpeza, movimientos excesivos, inclusive personas con discapacidad intelectual tienen movimientos estereotipados. Y esto marca las diferencias en las clasificaciones que se hicieron en el DSM-5, porque se establecía que los movimientos estereotipados solo se podían ver en personas dentro del espectro. De acuerdo a la nueva clasificación del 2012 y que se mantiene en la actualización del DSM-5-TR que se publicó en el 2022, las estereotipias son un trastorno del neurodesarrollo de índole motor, no una característica del autismo. Entonces, cualquier persona que tenga un trastorno del neurodesarrollo infantil, sí, lo frecuente es que pueden ser comorbilidades o una sola persona tener varias de estas condiciones, las estereotipias no serían algo extraño en su presencia. Vemos los criterios clínicos. Los criterios clínicos para la clasificación de una persona con discapacidad intelectual tiene que pasar por este rigor. Lo primero, determinar las deficiencias de la función intelectual. Esta determinación debe ser comprobado por una evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas, individualizadas, seguido por la comprobación de las habilidades adaptativas, porque un segundo criterio diagnóstico es la presencia de deficiencias en el comportamiento adaptativo. ¿Qué significa eso? Que son personas que no cumplen los estándares del desarrollo, de adaptación social, de, eh, de autonomía personal y de responsabilidad, y que por lo tanto, de acuerdo a esta habilidad, a esta deficiencia adaptativa, son personas que necesitan apoyos porque estas deficiencias conducen a limitaciones en su funcionamiento social, personal, en la comunicación, en la participación, en la vida independiente, en la cual ellos no tienen una vida independiente, y esto es en todos los contextos. Además de que el tercer criterio diagnóstico sería que este inicio de esta deficiencia tiene que ser en un periodo temprano del desarrollo. Estos criterios clínicos tienen que cumplirse para poder clasificar. Cada país en particular tiene su normativa para poder establecer los criterios de clasificación. Cada país tiene una ley marco que para la clasificación de la discapacidad intelectual. Por ejemplo, no solamente para discapacidad intelectual, sino para todos los tipos de discapacidad. En México, por ejemplo, en el gobierno del expresidente López Obrador, se hicieron unos cambios importantes con respecto a la clasificación de la discapacidad, en la cual pues se toman las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde se abrió un compás un poco más amplio, porque no todas las personas pueden ser clasificadas como personas dependientes de un cuidador. Entonces, hay por eso una clasificación clínica, una clasificación desde el punto de vista ocupacional y psicoeducativa, ¿no? Para poder clasificar a la persona. Esta clasificación tiene fines sociales y de apoyo y de protección a las personas con todos los tipos de discapacidad, porque son personas que pueden tener una identificación y que con esa identificación tienen derecho a ser incluidos en todos los ámbitos
y para ello se les brinda la oportunidad de ser incluidos en una estadística. Digamos que en el campo de la estadística, en lo que sería la epidemiología clínica, en la parte clínica y epidemiológica, un número representa la capacidad que tienen los estados-nación de poder invertir en estas personas. ¿No? Entonces, cuando ahí no hay una buena estadística, no hay un buen número, no se reportan estadísticas en salud de ese tipo, estas malas estadísticas pueden poner en peligro los presupuestos para atender a este tipo de personas. Con respecto a la APA nos indica de que hay clasificaciones para la discapacidad. En el momento que allá se da el establecimiento de la discapacidad, pues se tiene que indicar los niveles de severidad. En este caso, tenemos la leve, la moderada, la severa, la grave y la profunda. Entonces, particularmente la leve es un tipo de discapacidad que es mira, mucho más frecuente, ocupa el 85, más del 85% de los casos. Sí tendrán el déficit a nivel sensorial, motriz, eh, la adquisición de habilidades comunicativas y sociales en la etapa infantil requieren de muchos apoyos al principio, eh, igual que los aprendizajes instrumentales básicos de la educación. De alguna manera ellos logran cierta independencia, pero al principio con apoyo, para poder bañarse, lavarse los dientes, comer, vestirse, controlar sus esfínteres. Y donde se encuentran las mayores dificultades es a nivel de la lectura y la escritura. Pero no olvidemos que la discapacidad intelectual es global, afecta a todas las áreas del desarrollo. Aquí, por ejemplo, pues tenemos una clasificación propuesta por el DSM-5 de los niveles de gravedad. Con este cambio de la APA para la clasificación, a las personas tenemos que clasificarla de acuerdo a las áreas de habilidades adaptativas, como el área conceptual, que tiene que ver con el aprendizaje de habilidades académicas, el área social, que tiene que ver entonces con las interacciones sociales, y el área práctica, que tiene que estar relacionado con el autocuidado y la autonomía de la persona. Entonces, digamos que una persona con discapacidad intelectual leve tendrá problemas de aprendizaje en las áreas académicas, lectura, escritura, aritmética, control del tiempo, del dinero, y necesitan apoyos en una o más áreas, muchos apoyos al principio, pero no serán tantas cuando permanezcan estas adecuaciones. En el punto de vista social, pues son personas que tienen una interacción inmadura con los demás, eh, pueden tener problemas para poder distinguir este, en las relaciones humanas, cómo llevar una buena conversación y lenguaje, porque para su edad, pues sí van a tener un problema para la comunicación. Y desde el punto de vista práctico, pues digamos que ellos necesitan algún apoyo para aprender a hacer tareas complejas, tareas del hogar. Digamos que una persona con discapacidad leve pues tendrá apoyos para hacer compras, para ir al baño, para ir al banco, para montarse en un transporte, para la organización de la casa. Digamos que no se le puede dejar solo. Pero para otras cosas, pues pueden tener cierta autonomía. De hecho, estas personas pueden ser incorporadas al medio laboral. La incorporación al medio laboral necesita de un programa previo. No es que, bueno, ya mi hijo salió de la escuela de educación especial y luego, pues ya, voy a buscar trabajo. No, en educación especial, en muchos países tienen programas, en la cual cuando ya él era adolescente, entonces tienen los talleres laborales. Allí las personas con síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad intelectual, entre otras, se les ingresa en talleres laborales para que puedan aprender una ocupación, que sería el área práctica.
porque si no aprenden una ocupación no podrán ser incorporados. Hay países que son vanguardistas en este aspecto porque en esos talleres laborales eh, la función de los maestros de esas instituciones de talleres laborales para la inclusión laboral de las personas con discapacidad es el poder establecer relaciones institucionales y empresariales para poder conseguir puestos de trabajo. Y para conseguir esos puestos de trabajo, estas instituciones tienen que proveerle a estas personas y a la familia una capacitación y un entrenamiento y contar sobre todo con la paciencia y la aceptación de las empresas privadas para que puedan aceptar a las personas con discapacidad y al menos tener a alguien que pudiera supervisarlos, porque no se les puede dejar solos para todo. Hay algunas cosas que ellos pueden hacer por sí mismos, pero hay que mantener como una supervisión algo constante. Con respecto a la otra clasificación, es la moderada. La moderada, digamos que es menos, ocupa entre el 10 al 15% de la población con discapacidad intelectual. Aquí vemos entonces que las alteraciones en el uso del lenguaje, el uso comprensivo y expresivo del lenguaje estará pues alterado. Las capacidades de aprendizaje también van a estar un poco más complejas porque no tendrán la capacidad para poder aprender a leer, a escribir, a hacer operaciones matemáticas, porque su grado de discapacidad se lo impide. Pero son personas que ellos pueden, pues con apoyos, adquirir cierta autonomía, pero no pueden, no hacen una vida completamente independiente, rara vez lo hacen. Dentro del DSM-5 se hacen estas clasificaciones para saber cuál es lo que puede hacer en el área conceptual, en el área social y en el área práctica. A nivel el grave, digamos que la persona que tiene una discapacidad grave es una persona que tiene limitación en todas las habilidades conceptuales académicas. No manejan la gestión del tiempo, del dinero, los procesos de aprendizaje y resolución de problemas pues realmente son un poco complejos para ellos. Su lenguaje es bastante limitado. En la vida práctica requieren de apoyo para todas sus actividades, no son independientes. Para que ellos puedan hacer alguna actividad en el hogar, necesitan de apoyo a largo plazo y con supervisión para que puedan ejecutar. Y finalmente el profundo es aquella donde pues ciertamente hay hasta discapacidad a nivel también física, porque son personas que no deambulan de manera autónoma. Son personas que necesitan a un cuidador de las 24 horas, eh, tienen un habla muy simple, utilizan los gestos muy sencillos, se relacionan con los miembros de la familia, no con otras personas extrañas, a menos que sean cuidados. Entonces, estas personas pues están totalmente incapacitadas para seguir instrucciones o para comprender requerimientos, como no hacen, eh, no tienen la capacidad de hacer actividades de autonomía, entonces por eso es que ellos necesitan para su cuidado las 24 horas una persona que pueda garantizarles sus necesidades básicas y que les pueda apoyar cuando ellos requieren ayuda, porque necesitan una supervisión constante. Como sabemos, pues las causas de la discapacidad intelectual son en su mayoría muchas veces desconocidas. Más del 60% de los casos, muchas veces no sabemos de por qué la persona tiene discapacidad intelectual, porque no se le consigue la etiología. Pero de las conocidas sabemos, por ejemplo, de las anomalías cromosómicas, que en primer lugar de causalidad la ocupa el síndrome de Down. El segundo lugar, el X frágil. El tercer lugar, el síndrome de Rett, que es un trastorno neurológico, neurodegenerativo, que no tiene nada que ver con el autismo porque fue eliminado del DSM-5, porque en el año 1999 se descubre el gen y el cromosoma,
Por lo tanto, deja de ser una enfermedad, perdón, una condición del neurodesarrollo para convertirse en una enfermedad rara de origen genético, base genética 100%, que se da en las niñas y muy excepcionalmente en el varón, pero que puede cursar o no concomitantemente con autismo, pero no, el síndrome de Rett no tiene que ver con el autismo. El síndrome de Rett cursa con discapacidad intelectual y con epilepsia de muy difícil manejo. Para estas fechas ya tengo una paciente que ya va a cumplir más o menos el año, sí, ya cumple el año de fallecida con síndrome de Rett, una larga lucha por parte de la familia que muere por las complicaciones de las convulsiones, pues que no pudieron controlar. Aquí pues tenemos también otras causas como las causas por enfermedades genéticas, monogénicas, donde se les puede conocer el gen. En el área genética, pues, sí, pues, pienso que mi campo de trabajo, que es la genética, es un campo todavía como inexplorado, ¿no? Es un campo que siempre nos da sorpresa y investigadores que son exploradores y que nos han proporcionado nuevas enfermedades, nuevos síndromes y que muchos de ellos están relacionados con la discapacidad intelectual. También tenemos otras condiciones, como por ejemplo las situaciones adversas o medioambientales, ¿no? Hoy tenía yo tres chicos que son como mis ahijados en la fundación y yo veía esos cerebros y yo decía todo el potencial que tienen esos cerebros, pero por razones de la prematuridad, por razones de la hipoxia perinatal, sufrimiento fetal, eh, condiciones adversas perinatales al final del embarazo, pues producen daños irreversibles a nivel del sistema nervioso, porque el sistema nervioso pues un sistema, un órgano, sobre todo el cerebro, muy sensible y sobre todo mucho más vulnerable en las etapas prenatal y en las etapas postnatales tempranas. Tenemos entonces aquí las dos primeras causas del síndrome, de lo que es la discapacidad intelectual, que para la APA está clasificado como trastornos del desarrollo intelectual. Y entonces aquí pues tenemos el síndrome de equifrágil. El equifrágil no se da en mujeres, se da en niños, en varones, porque la mujer tiene dos cromosomas X y el varón tiene uno. Entonces, cuando hay una mutación del X, en la mujer se compensa, pero en este caso en el varón no se puede compensar porque no tiene otra X para compensar la carga genética. Entonces es el síndrome de X frágil. Este síndrome de X-frágil es la segunda causa de discapacidad intelectual. Ellos tienen también convulsiones. Este tipo de varón tiene un comportamiento bastante difícil, es muy agresivo, muy impulsivo. Son niños que son de difícil control. Son la queja, pues, en centros de educación especial y tienen que estar medicados y controlados. Y por supuesto que ustedes conocen el síndrome de Down, que no distingue el género ni en este caso puede afectar tanto varones como niñas, ¿no? Y entre las comorbilidades de la discapacidad intelectual, puede estar asociado a trastornos psiquiátricos, a diabetes, a la obesidad, a la epilepsia y también asociado a otros trastornos en neurodesarrollo, porque la discapacidad intelectual es considerada un trastorno del desarrollo intelectual. Por lo tanto, puede convivir con una persona con TDAH, con autismo, este, pero lo que no va a convivir es con trastornos específicos del aprendizaje, ¿verdad? Porque ya nosotros vimos esa clase. Y ya sabemos muy bien que un trastorno específico del aprendizaje no puede cursar con este tipo de características de discapacidad intelectual, por razones conocidas, que ya ayer se explicaron. Y pueden haber alteraciones visuales, auditivas y motoras adicionales a la condición.
Estas personas con discapacidad intelectual no solamente ven al médico cuando niños, estas personas tienen que estar de por vida siendo atendidos por un equipo multidisciplinario, de acuerdo a las necesidades que tengan, porque a medida que crecen, pues ellos tienen muchas necesidades, sobre todo porque ellos tienen también trastornos mentales. Pueden tener entonces depresión, bipolaridad, esquizofrenia, pueden convivir, pueden nacer con estas condiciones. Con respecto al síndrome de Down, el conocimiento que tenemos del cromosoma 21, del gen del cromosoma 21, sabemos que hay varias mutaciones en el gen de este cromosoma. Y eso ha explicado lo que antes se consideraba las rarezas, que las personas con síndrome de Down desarrollen neoplasias o cáncer. Entonces, no aparentemente no, hay genes, mutaciones implicadas en la aparición del cáncer en síndrome de Down. También tenemos las evidencias científicas que en el cromosoma 21 está la mutación relacionada con el envejecimiento prematuro. Entonces, una persona con síndrome de Down a muy temprana edad tendrá un envejecimiento prematuro. Y también las investigaciones y las evidencias en los últimos años nos han demostrado que las personas con síndrome de Down también tienen una mutación que les hace un poco más vulnerables para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, la persona con síndrome de Down es vulnerable toda la vida. Tiene alteraciones metabólicas, como por ejemplo hipotiroidismo o hipertiroidismo. Puede tener, por supuesto, las alteraciones oftalmológicas que tienen que seguirse pues toda la vida, entre otras alteraciones esqueléticas y de salud, porque ellos también tienen problemas de inmunodeficiencias primarias y por eso hacen infecciones a muy temprana edad. Hay que cuidarle mucho las infecciones a nivel del tracto respiratorio superior, porque ellos hacen infecciones en el oído, sinusitis, asma, neumonía, y esto pues explicado por esta inmunodeficiencia genéticamente comprobada en el síndrome de Down. Por eso es pues que este tipo de personas ameritan de un cuidado pues especializado, de un cuidado bastante de seguimiento. Entre ellos también tenemos que mencionar las malformaciones digestivas. Hay malformaciones digestivas que ellos pueden tener y que tienen que ser detectadas a muy temprana edad, seguido además de las cardiopatías que ellos pueden tener, algunas leves y otras bastante severas, porque una de las causas de muerte que ellos pueden tener a muy temprana edad son las cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, es por eso que en el síndrome de Down se siguen unos protocolos clínicos por edades, ¿no? Por ejemplo, ya yo no veo síndrome de Down, no, no me han llegado. Me llegan más personas con trastornos de neurodesarrollo como TDAH, autismo. Este, las personas que yo atiendo por síndrome de Down son las personas de la fundación que nos llegan. Pero en este caso, el protocolo que se sigue para síndrome de Down es un protocolo anticipatorio, ¿no? Por ejemplo, una madre que nos llega a la consulta, este, eh, hay que darles las anticipaciones, por ejemplo, porque ya tenemos eso como protocolo, no es decir, bueno, tu hijo tiene un año y entonces tú le vas a hacer los exámenes del año. No, ya yo por lo menos desde el punto de vista de la consulta genética postnatal en las personas con este tipo de condición, nosotros le colocamos el protocolo de una anticipación de 2 años más. Quiere decir, le decimos, bueno, en el primer año, pues tenemos que hacer el seguimiento de todo tipo de malformaciones que ellos puedan tener, porque hay situaciones genéticas en ellos en donde tenemos que detectar malformaciones menores y malformaciones mayores, porque eso, si no se detecta a tiempo, pues trae muchos problemas, sobre todo porque las malformaciones mayores
son aquellas que se atentarían contra la vida, que serían las malformaciones de índole, las malformaciones cardíacas y las malformaciones del tubo digestivo, son las que se atentarían contra la vida de ellos. Las malformaciones menores ya tienen que ver con alteraciones esqueléticas en cualquier parte del cuerpo. Pero también en el primer año se debe hacer el seguimiento endocrinológico, sobre todo porque en el cuando nacen se tiene que hacer el perfil tiroideo y ese perfil, a pesar de que pueda salir normal, se tiene que repetir de cada 6 meses hasta el año de edad y luego cuando cumple los 2 años se puede hacer anual y siempre durante toda la vida. Hay que hacerle ese rastreo porque también se ha evidenciado que hay hipotiroidismo subclínico, que no da la clínica. Entonces, el hipotiroidismo es una de las causas principales de discapacidad intelectual, ¿no? Y por eso cuando se hacen los screening y el screening neonatal, que se le hace la prueba del talón a los niños, lo primero que lleva la detección del screening es el hipotiroidismo. Ciertamente en el síndrome de Down, el hipotiroidismo no le va a causar la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es las características propias de la alteración genética, ¿no? Pero un hipotiroidismo subclínico o no diagnosticado puede entonces hacer que su cerebro mantenga problemas para que no pueda aprender significativamente. Entonces va a ser mucho más severa la condición, ¿no? Em, Se hace también la evaluación de crecimiento y desarrollo, porque sabemos que la persona con síndrome de Down cursa con talla baja. Entonces, la talla baja, en ellos hay que hacer la evaluación de crecimiento y desarrollo. Y algo muy importante, ¿no? Y que nosotros en la parte clínica también tenemos que para los niños con síndrome de Down, nosotros no nos guiamos de cualquier tabla, ¿no? Porque hay tablas, por ejemplo, para poder saber si su talla, su peso, si la circunferencia cefálica está acorde o no. Nosotros nos guiamos, por cierto, unas tablas para poder saber el percentil de ellos, porque si vamos a evaluar a un niño con síndrome de Down o una niña con síndrome de Down, no podemos compararla con la población en general, porque siempre va a salir por debajo. Entonces eso hace más de 20 años que se hicieron esos ajustes y me pareció excelente cuando empezaron a publicar esas recomendaciones para nosotros los médicos que trabajamos en el campo del neurodesarrollo, sobre todo lo que trabajamos en genética, en el cual las comparaciones no pueden ser con la población no down. Entonces, y si tienen algún retraso, porque sabemos que tienen retraso, pero también podemos ver alteraciones en ese retraso y el que se hagan tablas estandarizadas para síndrome de Down, para nosotros fue y sigue siendo un gran adelanto, porque así podemos establecer si estas personas están progresando bien en la parte de crecimiento y desarrollo, en la parte psicomotriz, cognitiva y de lenguaje. ¿Eh? Entonces, todo lo tenemos distinto. No lo comparamos con ningún otro niño neurotípico de su edad. Lo comparamos con los mismos niños de síndrome de Down. Tenemos en los materiales, y yo como yo lo prometí es deuda, pues entonces aquí tienen la carpeta que les estoy regalando aquí en los materiales, ya se los muestro así ya específicamente. En la carpeta de los materiales, aquí tenemos el Día Mundial de Síndrome de Down. Entonces aquí las personas que se están llevando nuestros materiales porque adquirieron el certificado ya tienen una carpeta actualizada de síndrome de Down. Vamos a ir conociendo lo que se van a llevar. Y para hoy
Ajá, aquí tenemos, esto es una guía, yo se la doy siempre a las mamás en la consulta, se las recomiendo, que es la guía oftalmológica, ¿no? Ustedes se darán cuenta que ven muchos niños con síndrome de Down con uso de lentes. Entonces, esto es una guía en la cual se brinda información acerca de las alteraciones oftalmológicas que ellos tienen, desde el nistagmo, las cataratas, el estrabismo, y todo eso son situaciones, las ametropías que incluyen las miopías, las hipermetropías, el astigmatismo. Entonces, si eso no se corrige, ellos van a desarrollar lo que llamamos la baja visión en la parte de discapacidad. Por eso es que a estos niños se les colocan lentes especiales, tan especiales que vienen ajustados con una liguita, porque sabemos que ellos se los pueden quitar. Entonces, son lentes especiales para ellos y adaptados para que no se los estén quitando, sino que lo mantengan el mayor tiempo posible para disminuir las decisiones terapéuticas quirúrgicas en el síndrome de Down. Entonces, esta guía oftalmológica de Down España es un parte de nuestros regalos. También tenemos otra guía del síndrome de Down de obsequio en la carpeta, que es para la atención educativa de niños con síndrome de Down. Aquí pues con las recomendaciones de cuáles son las medidas, las adaptaciones, las medidas educativas, eh, quiénes son las personas que deben apoyar a la integración y a la inclusión de estas personas, el aspecto de las familias dentro de las escuelas. Entonces, esta guía pues es súper informativa. De igual manera, hay otro material que le va a servir de mucho a lo que sería, ya les voy a colocar esta, aquí está, yo esa no la consigo, ajá, aquí. Esta, que son las claves de apoyo para niños con síndrome de Down en el aula, cómo apoyarlos, cómo trabajar con ellos para la enseñanza en el aula. ¿Sí? Son guías informativas de cómo podemos ayudarlos de acuerdo a las dificultades que ellos enfrentan. Y como verán, ellos pues para fomentar la inclusión, en muchos países del mundo es prácticamente una norma que los niños con síndrome de Down puedan convivir con niños neurotípicos. Con eso, pues hay muchas barreras que todavía hay que vencer, pero es la norma, es la regla. Muy bien. Para las personas pues que nos están acompañando y que están asistiendo con nosotros, les voy a obsequiar a todos como regalo del Día Mundial la guía para el apoyo psicoeducativo de las personas con síndrome de Down. Así que ya lo pueden, deben ir al chat, lo cliquean y lo descargan de inmediato a su computador. Si no tienen memoria en el teléfono, va a ser difícil que se pueda descargar en su teléfono. Pero si no, pues en su computador, en su tablet, ya tienen aquí una guía de regalo que se les está obsequiando por el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta guía se está dando en este momento a las 7:30, 7:34 de la noche en hora Colombia. Para las personas que están aquí, que son 122 personas que nos están acompañando y que se están llevando pues esta guía de regalo para aquellos maestros que les interesa un poco documentarse un poco más acerca del manejo en el ámbito áulico de el síndrome de Down.
Así que bueno, espero que puedan disfrutar de este obsequio que se les está dando por el día de hoy. Muy bien. Ahora les voy a presentar un corto, porque es que no quiero cerrar esta actividad especial de síndrome de Down. Les voy a presentar un corto en el cual es un corto animado del canal de Federación Juntos por la Inclusión y se llama el video Descubro un tesoro, soy Juan y tengo síndrome de Down. Esto es un corto animado para que ustedes puedan también trabajarlo con sus estudiantes para vencer las barreras de la discriminación y eso pues nos ayuda mucho para la inclusión de las personas neurodiversas. Vamos a disfrutarlo y al regreso con más. Bien, así entonces hemos terminado con nuestra actividad especial que hicimos para conmemorar el Día del Síndrome de Down. Agradecemos muchísimo el que acompañaran este segmento y espero que eh, este segmento informativo y conmemorativo les haya servido de mucho. De igual manera, pues el material que se les está obsequiando. Vamos entonces a irnos a un breve receso y regresamos porque hoy tenemos el primer neuroreto, sí, tenemos evaluación de sus conocimientos. Ya regresamos. Bien, regresamos entonces de nuestra pausa para que prosigamos con el segmento de hoy, que es la evaluación de nuestros conocimientos que hemos adquirido en esta primera semana, porque ya mañana es sábado, finalizamos nuestra primera semana. Y aquí pues vamos a hacer nuestro primer reto Silatam. Vamos a contarles cómo vamos a participar. Lo primero es que el reto se publica en una propuesta de verdadero o falso. Las respuestas se deben colocar en el chat. No se va a aceptar que usted active el audio para participar porque no es la metodología. Siga las instrucciones para que usted pueda no tener inconvenientes de ser descalificado de la competencia. Entonces, por favor, coloque su respuesta siempre en el chat y no levante la mano virtual porque no le vamos a aperturar el micrófono para participar en la prueba del reto Silata. Dos, no me envíe mensaje al privado con respecto a la respuesta porque será descalificado. La respuesta siempre tiene que ser pública. Les recuerdo que entre su internet y mi internet hay un tiempo de diferencia. Por lo tanto, yo soy la que voy a gestionar y voy a observar muy cuidadosamente a la persona que gana el reto. La persona que gana el reto es quien conteste correctamente. La primera persona que conteste correctamente el reto se lleva el premio. El premio es un libro virtual que le vamos a regalar, que es parte de nuestros materiales, y se lo vamos a obsequiar a la persona que gana el reto. Agradecemos, por favor, de abstenerse a colocar comentarios en contra del ganador, porque recuerden que estamos en una educación para adultos, no estamos en un jardín de infancia, tampoco estamos en primaria donde la persona con intolerancia a la frustración, porque quiere llevarse el regalo, descalifica al ganador diciendo que o que ganó o que otra persona ganó porque yo soy la que estoy llevando el control. Entonces, respéteme para que lo respeten y así también respete a la persona que gane. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con nuestro neuroreto Silatán. Me permito entonces cerrar la participación y solamente se va a activar el chat para las intervenciones.
Muy bien, aquí lo tenemos. La primera, el primer reto, si la dan, de verdadero y falso. Indique si es verdadero y falso esta propuesta. Definición de lo que es la psicología. Se centra en el estudio y la evaluación de niños y adolescentes que tienen algún tipo de alteración cognitiva o relacionado en el ámbito académico, sin importar si la misma ha estado presente por ser un defecto congénito o se ha venido por una causa de lesiones cerebrales. Muy bien, vamos a dejar el tiempo transcurrir, unos 3 minutos y cerramos. Muy bien, cerramos y ahora vamos a revisar las personas que han participado y sus respuestas. Lo primero es recordarles que la definición que acabamos de colocar, les recordamos aquí, esta definición que colocamos aquí no pertenece a la psicología clínica, pertenece al ámbito de la neuropsicopedagogía de la primera infancia. Por tanto, esta definición es falsa, ¿sí? Entonces vamos a revisar a la primera persona que contestó correctamente. Entonces, de acuerdo a al registro, la primera persona que contestó correctamente fue Altagracia Soto. Hola Altagracia, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañas. Ya te voy a pasar tu libro. Aquí te voy a pasar un libro de TDAH para, una guía de TDAH para padres. ¿Sale? Aquí lo que tienes que hacer es ir a tu chat, aquí mismo en el Zoom, le das clic y descargas el libro. Te recordamos, como a ti como ganadora y a los próximos ganadores, que este libro se está dando aquí en nuestra actividad. No se da luego, Lina Coronado tampoco se lo va a proporcionar porque es una actividad del reto. Reto superado, obsequio que se entrega. Así que te saludo para que por favor me devuelvas el saludo de vuelta y me indiques que recibiste el obsequio, Altagracia. Felicitaciones para ti con tu guía TDAH. Muy bien. Les agradecemos a las personas que participaron, ¿sí? En este reto. Bien. Vamos a hacer otro, vamos a hacer un segundo reto. Ya les voy a colocar el segundo reto. Ya compartimos aquí.
Ahora sí, ya vamos a ajustar aquí, ya copié. Vamos a arreglarles esto acá. Compartimos. Listo, ok. Nada más esperaba por ti para seguir. Ya tenemos la confirmación que Altagracia ya lo tiene. Perfecto. Gracias, Altagracia, que lo disfrutes. Cerramos el grupo y compartimos. Entonces, la neuropsicopedagogía se encarga exclusivamente de la atención a niños y niñas que tienen dificultades para el aprendizaje. Indique si esto es verdadero o falso, si esto es lo que se encarga exclusivamente la neuropsicopedagogía. Vamos a abrir el grupo y les deseamos éxitos. Estamos haciendo nuestro repaso la Muy bien, cerramos. Listo, se acabó el tiempecito. Vamos a revisar entonces. La respuesta con respecto a si es la atención a los niños que no aprenden, pues digamos que esto es una psicopedagogía de la educación tradicional, donde solamente está centrada la atención en niños que no aprenden, en niños que tienen debilidades y fallas, porque actualmente se considera la neuropsicopedagogía como una disciplina que se forma gracias a las neurociencias, la neuropsicología, la pedagogía y la psicología, cómo estudiar a la persona desde el contexto educativo para comprender el desarrollo del aprendizaje en el periodo en el cual el estudiante está en la escuela y donde se atienden tanto a las dificultades globales del aprendizaje como aquellas en las cuales no hay ningún tipo de dificultad, pero sí para enaltecer los puntos fuertes y las fortalezas de los niños en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se centra en que el docente debe conocer el cerebro de quien aprende. Entonces, vamos a ver quién ganó. Ok, aquí tenemos a Yumi, Yumi Hostos. Yumi nos dijo falso. La primera persona que contestó correctamente fue Yumi. Yumi, te doy el saludo. Ya te comparto tu libro. Te voy a dar este, claves de apoyo psicoeducativo para el estudiante con síndrome de Down. Vamos a darte ese material hoy para ti, para que lo disfrutes y por favor me devuelves el saludo de vuelta para que me digas si lo recibiste, Yumi. Excelente, muy bien. Gracias por esa participación. Ahora vamos al siguiente reto. Muy bien. Vamos a colocarle el siguiente reto a todas. Bueno, ya creo que este Yumi lo recibió, ¿verdad? Bueno, ok.
Vamos con lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente reto y cerramos nuestro chat y vamos a ir al siguiente reto. La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Que afecta a los procesos del aprendizaje de la escritura de la persona. Vamos a ver si es verdadero o falso. Adelante. Muy bien, vamos cerrando. Muy bien. Les recordamos que la persona que o personas que me escriban al chat privado la respuesta queda automáticamente descalificada. Preste atención de cómo envía su respuesta porque ya dijimos la norma. Siga las instrucciones. Vamos a ver quién ganó. Muy bien. La primera persona que contestó correctamente y publicó su respuesta al público fue Janet, porque la primera persona que lo hizo al privado y automáticamente se descalificó porque yo lo dije, que si su respuesta no se contesta al público, al privado, ya está descalificada. Janet Fernández, feliz ganadora, excelente Janet, gracias. Ah, no, me equivoqué. Aquí está, sí, sí, Janet, aquí está, Janet. Sí, Janet nos dice esto es falso. ¿Por qué falso? Porque la dislexia no afecta el proceso o el desarrollo del aprendizaje de la escritura, porque la dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectura. Entonces, cuando el disléxico tiene problemas de la escritura, no es la escritura como el proceso del aprendizaje, sino que a consecuencia de su problema fonológico o de reconocimiento, no cumple con la norma gramatical, porque la disgrafía tiene muchas otras características. Entonces, Altagracia, Janet, vamos a ver a Janet. Falso. Vamos a colocarle aquí. Falso a Janet. Aquí está tu regalito, Janet. Te voy a dar entonces el libro de claves de apoyo para el estudiante con síndrome de Down, para una guía para maestros. Janet, me haces el favor y me avisas de vuelta si lo recibiste. Listo. Ahora sí, me avisas, Janet, te envío el saludo para que me indiques si ya lo tienes.
Excelente, muy bien. Gracias. Ahora vamos con el último reto. Vamos a ver. Ya está. Vamos a colocárselo aquí y a iniciar. Cerramos el grupo y vamos a ir entonces con nuestra última participación de la noche. Les recordamos que cuando ya nosotros nombramos al ganador o la ganadora y se le envía el obsequio, el que siga participando no cambia nada, entonces se descalifica a sí mismo. Tenga cuidado para cuando lo haga. Nosotros no activamos el chat para que sigan inscribiendo respuestas, ¿ok? Cerramos el grupo y ahora vamos a hacer nuestro último reto. El último reto, los trastornos específicos del aprendizaje. Diga si es verdadero o falso. Son trastornos del neurodesarrollo que cursan con déficit intelectual, problemas visuales y o auditivos. Dejamos de compartir y ahora abrimos el chat para su participación y muchos éxitos a todas las personas que están participando. Muy bien, vamos a ir cerrando el chat. Se reciben las últimas. Cerramos, cerramos, cerramos. Muy bien, la ganadora, ganador, la discapacidad intelectual o el déficit cognitivo, así como una persona que tenga problemas auditivos o visuales, no es congruente con una persona que tiene un trastorno específico del aprendizaje. Eso es un descarte. En cuanto a la persona se diagnostique una déficit cognitivo o que tenga un problema auditivo o visual, no puede ser considerado un trastorno del aprendizaje. Y bastantes personas dijeron que eso era verdadero. Me entristece un poco porque pasamos 2 días trabajando eso. Chale. Pero bueno, dicen que de los errores se aprenden. Vamos a ver. La feliz ganadora es Grace. Grace, ya te voy a enviar tu regalito, el último regalito de la noche, y te voy a dar el libro de Jane Eyre, de integración sensorial en el niño. Entonces, bueno, que lo disfrutes.
Me avisas, por favor, Grace, de vuelta, que ya recibiste el libro. ¿Ok? Listo. Ok. Excelente, Grace. Muy bien. Bueno, entonces, pues dicen que de los errores también se aprende. El cerebro aprende de los errores. Espero que las personas que hayan errado varias veces, con la explicación que damos de la respuesta correcta, pues ya vayan entonces considerando consolidar el conocimiento y que no lo olviden jamás, ¿verdad? Bueno, gracias pues, entonces a las personas que participaron y felicidades a las ganadoras que lo hicieron súper rápidamente, porque ya sabe que tiene que colocar el dedo en la tecla en la respuesta correcta. Así es que, bueno, espero que les haya gustado este reto, sí, y felicito pues su conducta muy respetuosa de la actividad. Y lamento mucho a las personas que no siguen las instrucciones, que escriben al privado la respuesta o que dan su respuesta cuando ya se da el ganador. Entonces, para que vayan pues tomando el ritmo y de hacer las cosas como se deben hacer en como se le está pues recomendando. Bueno, ya con esto pues consolidan esta etapa, ya otro reto lo podemos hacer en los próximos días. Y ahora nos vamos a centrar porque como mañana tenemos la actividad especial de familias en Silatán y de profesionales Silatán en el conversatorio de neuropsicopedagogía de la primera infancia. Entonces vamos a adelantar un poco nuestro módulo 4 en lo que resta de la noche porque vamos a ver coaching educativo. El coaching educativo, fundamentos para poder conocer este, las aplicaciones del coaching educativo, las estrategias que se pueden desarrollar desde el coaching y para ello, pues, em, les voy a colocar, a mí me gusta mucho esta maestra, me parece súper interesante la propuesta. Para ello voy a utilizar escuelas que inspiran Santillana, Perú. Aquí vamos a escuchar a Elena Espinal, quien es Master Coach Internacional y quien nos comparte su experiencia inspiradora sobre la importancia de los beneficios del coaching educativo. Les recordamos que está en el canal YouTube de Escuelas que Inspiran Santillana, Perú. Y vamos a escuchar a Elena Espinal, quien es Master Coach y quien va a hablar acerca de el coaching educativo. Y esto va a ser entonces nuestra introducción para nuestro módulo número 4. Bien, así hemos escuchado a la Master Coach, eh, Elena, que es una excelente y renombrada coach y sobre todo en el campo educativo, dado su experiencia que ella tiene. Palabras inspiradoras que nos motivan para poder conocer de que el coaching y la importancia de poder hacer este acompañamiento de nuestros estudiantes, cómo hacer, fíjense cómo ella en su texto
pues nos invita a hacer prácticamente lo que le faltó fue decir, aceptar las diferencias a partir de la neurodiversidad. Entonces, hablaba de cómo sus inicios fueron con estudiantes con una capacidad cognitiva un poco más baja que otros. Entonces, ese tipo de expresiones que ella utiliza, pues nos está diciendo cómo podemos alcanzar el éxito de nuestro estudiante, ¿no? Que muchas veces no podemos pensar que lo vamos a conseguir con todos, pero con los que lo logremos, pues se hace el trabajo. Y de eso se trata, pues, el coaching educativo, el cual, pues, viene a darnos, pues, ciertos elementos eh, que hay que reflexionar en este caso. Tomando las palabras de Albert Einstein, los problemas significativos que enfrentamos no pueden ser resueltos al mismo nivel de pensamiento en que nos encontrábamos al momento cuando los generamos. Por eso siempre se habla de ese cambio transformacional que tenemos en el cual se ve el crecimiento. No podemos decir que seremos los mismos siempre, porque el coaching también pues invita a desbloquear el potencial de la persona y esto con el fin de maximizar el rendimiento y eso es lo que se desea. Es como dice el coach John Whitmore, es ayudarles a aprender en vez de enseñar. En, en el momento que empecé a certificarme como coach, también vi mucho acerca y lo hice para poder también brindarles apoyo a las familias de los niños neurodiversos. Hay que hacer este tipo de coaching familiar. Pues fíjense que esto es prácticamente el entrenamiento que uno hace a nivel del deporte, ¿no? Que este coaching nos permite dar un enfoque distinto. Entonces, el coaching es un proceso de aprendizaje en donde está orientado a hacer cambios con herramientas específicas para mejorar tu desempeño. Y el coaching fue tomado desde la mayéutica empleada por Sócrates en donde ayudaba a los discípulos haciéndoles preguntas y permitiéndoles que encontraran respuestas por sí mismos, que este es el método mayéutico. Entonces, el coaching nos va a permitir es liberar el potencial de una persona para ir incrementando su máximo desempeño. Es ayudarle a aprender en lugar de enseñarle. Lo que no es coaching, y aquí establecemos los roles, porque el coach es el que dirige la sesión y la actividad, y el coachee es tu estudiante. Entonces, cuando decimos coachee, nos referimos a quien estamos coacheando o a quien estamos acompañando en el proceso. Lo que no es coaching es decirle al coachee qué es lo que debe hacer de acuerdo a sus propios objetivos, porque se trata de darle la respuesta que no consigue ver por sí mismo y de este modo se le va guiando, haciendo actividades o preguntas, haciendo mayéutica para que la persona pueda alcanzar sus propios objetivos y no decirle cómo lo debe hacer. Aquí el coaching no es una sesión terapéutica. Por ejemplo, una persona que es coach no puede pensar que es psicólogo si no lo es, porque entonces estaría desvirtuando el proceso del coaching. El coaching no es para poder corregir comportamientos o para corregir acciones de otra persona. Tampoco el coaching te va a dirigir la vida, donde se te va a decir lo que vas a tener que hacer. Y tampoco decirte que todas tus respuestas o todo lo que tú estás expresando, te voy a decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Entonces el coaching consiste más bien en
en ver a la persona desde su propio potencial y que la persona se dé cuenta de ese potencial. ¿Para qué? Para incrementar el máximo desempeño. Por lo tanto, el coaching lo que permite es que la persona pueda desarrollar estrategias y herramientas a partir de este coach que sería su facilitador. Porque el coachee es la persona que recibe esa ayuda del coach. Es una relación así. Entonces, el coach es una persona que actúa como un mediador, como una persona que va a estimular y a facilitar la búsqueda de respuestas a través de preguntas que le hace al coachee para que ese coachee pueda observar y pueda establecer su potencial. Porque el coach no da soluciones. El coach te presenta alternativas para que tú las puedas ver y tomar tus propias decisiones. De hecho, se parte desde el potencial de cada quien y que estas personas muchas veces no saben el potencial que tienen y por eso el coach lo que hace es tratar de que reflexiones y puedas liberar todo ese potencial. De igual manera, este proceso se van haciendo marcando situaciones o etapas en las cuales se hacen preguntas para establecer metas. Un proceso de coaching no puede iniciar sin un establecimiento de metas, donde se le apoya al coaching para que pueda examinar cuál es su realidad y cómo explorar su presente. Y de acuerdo a ello, que se puedan establecer estrategias y posibilidades alternativas para que se establezca entonces cómo lo va a hacer, quién lo hará y cómo lo hará. Y esto lo tiene que hacer es el propio coaching. Por lo tanto, cuando hablamos del proceso del coaching, esto tiene que ver con establecer las metas, establecer la realidad que está viviendo. De esa realidad tiene que tomar opciones para marcar la acción. Y de hecho, cuando se marcan estas opciones y estas metas, se toman mucho en cuenta que deben ser metas alcanzables. No se puede trabajar una situación como esta pensando en metas inalcanzables porque entonces el proceso no va a terminar bien. Se va a tomar entonces a partir de lo que hace el coaching, que quiere hacer el coaching, qué acciones va a emprender ese coachee y cómo lo va a hacer, hacia dónde va a aplicar eso y qué acciones va a emprender. Entonces son varias preguntas que se deben hacer, pues siguiendo una serie de reglas o atributos, ¿no? En el cual tiene que haber, pues, una conducción de este proceso de coaching, en el cual el coaching tiene que tener mucha paciencia para que la persona no se desvíe del objetivo, mucha prudencia con los comentarios para que la persona no dependa de lo que dice su coach, continuar, hacer que la persona, aunque sea un camino difícil, sea perseverante y potenciar el crecimiento del coachee y protegerlo muchas veces de lo que dice o de lo que puede hacer. Es por eso que en este proceso del coaching es fundamental que el coachee observe sus situaciones y encuentre sus propias soluciones, tomando conciencia básicamente de lo que debe hacer, porque así va a poder establecer objetivos, va a poder tomar decisiones y pues entonces va a comprobar si estas decisiones lo van a alejar de su meta o lo van a acercar. ¿Esto se puede aplicar en el contexto educativo? Ciertamente, este proceso se aplica en el contexto educativo. Muchas veces hay docentes que no hacen de coaching, no estudian para hacer coaching educativo, pero sin embargo, cuando son personas que acompañan al estudiante y el estudiante
se ve que empieza a lograr objetivos y a empezar a alcanzar sus metas independientemente de las limitaciones que tengan, esta persona está haciendo un acompañamiento como un coach en el cual hace que la propia persona se dé cuenta de todo su potencial y despegue. Entonces, es así como vamos a ir concretando estos procesos. Mañana nos vamos a ver a partir de las 8 de la mañana, hora Colombia, eh, para comenzar a platicar acerca de nuestro conversatorio, porque ya luego, ya para el lunes, vamos a seguir con platicando acerca del proceso del coaching y cómo podemos potenciar en el estudiante todo su capacidad, ¿no? Porque fíjense que venimos de caracterizaciones de personas que lo hicimos ayer, no hicimos nuestra práctica. ¿Qué hacer con estos niños y niñas que tienen estas dificultades que enfrentan? Con o sin diagnóstico, ¿cómo puedo apoyar todo tu potencial? ¿Cómo puedo hacer que te comprometas con la meta? No quiere decir que aunque seas niño no te puedas comprometer con la meta. Se pueden establecer metas de acuerdo al estudiante que tiene. Entonces, de esto y mucho vamos a hablar pues en los próximos días. Vamos entonces a ir despidiendo esta transmisión para vernos entonces tempranito mañana a las 8 de la mañana, hora Colombia. Los espero a todos para tomarnos un cafecito caliente juntos en la mañana y seguir con nuestro conversatorio. Agradecemos entonces la presencia de todos ustedes, más las personas que van a participar, que tengo aquí pues la lista de participantes, que voy a estar al pendiente de que por favor mañana levanten su manito virtual para ir haciendo la lista de quienes van a participar. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo en, en este día de conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Y a todas las personas ganadoras de nuestro reto, pues qué bueno que pudieron llevarse, no uno, sino pues varias. Se llevaron más de un obsequio. Todos se llevaron un obsequio hoy, más los ganadores. ¿Sale? Entonces nos vamos a ver mañana. Que tengan todos una feliz noche.